nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La historia de la conquista española de América, perdón por lo políticamente incorrecto, la conquista española de América, es que eso fue, dejó personajes extraordinarios e historias realmente impresionantes. Pero hay uno de los personajes que se convertiría ya en mito, no tanto que también para los españoles, como sobre todo allá, al otro lado del mar, admirado y odiado por igual. Hernán Cortés. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cortés? De eso hablaremos hoy, del mito de Cortés. Un aventurero de 36 años dio a España la mayor conquista territorial de toda su historia. Se llamaba Hernán Cortés, corría 1521 y aquella conquista era el imperio mexica de los aztecas. Aún más, la conquista de la capital azteca, Tenochtitlán, abrió el camino para el nacimiento no solo de un inmenso imperio, sino también de una idea que andando el tiempo se llamaría hispanidad. Cortés era un hidalgo de rango menor que a los 19 años pasó a América en busca de fortuna. No era un guerrero ni un político, pero las circunstancias le convertirían en ambas cosas a la vez. Instalado en Cuba en 1519, saltó al continente. Lo que en un principio iba a ser un mero reconocimiento de las costas del Yucatán, terminó como una conquista en toda regla, contraviniendo las órdenes del gobernador de Cuba, Velázquez, que en vano intentó detener a Cortés. En su periplo por las tierras mexicanas, Cortés descubrió que numerosos pueblos de la región, totonacas y tlaxcaltecas, profesaban un odio sordo a los aztecas, cuya hegemonía les resultaba insoportable por los pesados tributos que les imponían y por su hábito de capturar presos para sacrificarlos a sus dioses. Los españoles, que nunca llegaron a ser más de 500, utilizarán eso en su favor. La conquista de México no fue solo española, fue obra también de un alto número de pueblos sometidos que esperaban a un libertador. Hernán Cortés supo jugar ese papel. El 8 de noviembre de 1519 entraba en la capital del Imperio Azteca, en el actual México, y se entrevistaba con el emperador Moctezuma. Las intenciones de Cortés eran lograr un sometimiento voluntario de Moctezuma, muy influido por las profecías que hablaban del retorno de los enviados blancos y con barbas del dios Quetzalcóatl. Pero un importante sector de la nobleza y de los sacerdotes aztecas se mostraban mucho menos sugestionables. Cuando Cortés tuvo que abandonar temporalmente Tenochtitlán, dejando al mando a Pedro de Alvarado, este cometió el grave error de reprimir a sangre y fuego una supuesta conjura. Los españoles tuvieron que huir sufriendo grandes bajas. Fue la noche triste. Cortés logró rehacerse y derrotar a los aztecas en la batalla de Otumba, tras la cual recuperó la confianza de sus aliados indígenas y planificó con calma la conquista de Tenochtitlán. La batalla final fue en realidad una lucha a muerte entre indígenas donde tlaxcaltecas y totonacas ajustaron sus cuentas con los aztecas. Pero quien obtuvo la victoria política fue Hernán Cortés, que el 13 de agosto de 1521 rendía la ciudad. El imperio azteca se transformaba en la Nueva España. Fue la mayor conquista lograda hasta entonces en América. En América y en todas partes, porque realmente la extensión de aquello era tremenda. Iván Vélez, muy buenas noches, encantado de tenerte de nuevo en Tiempos Modernos. Tú además has escrito un libro, El mito de Cortés, hablando del personaje. Personaje formidable, por supuesto, por la gesta, pero es que luego la historia del mito Cortés ha sido decisiva para muchas cosas. Sí, claro, la distancia que existe siempre entre lo que protagoniza el individuo y la visión que se da de él. La verdad que Cortés sufre una serie de transformaciones a lo largo de 3 siglos, los siglos del virreinato, que van pues sucediéndose y que van añadiéndole componentes míticos, y luego pues sufre, digamos, la quiebra que sufrieron muchos de los héroes hispanos pues a raíz de la reescritura de las historias nacionales, en este caso la mexicana y en gran parte la española. O sea, Cortés está afectado por la leyenda negra en México, pero también, por supuesto, en España, ¿verdad? Es interesante porque Cortés hace una barbaridad, que es la condena de muerte de Cuauhtémoc, si no me equivoco, pero todo su periplo realmente no es el de un carnicero para nada. Ni siquiera es exactamente de un jefe guerrero, porque es interesante que todo su recorrido fundamentalmente es el de un negociador.
Claro, yo creo que la idea esa de que es un individuo sanguinario, un individuo que se baña en sangre, pues es efectivamente otro de los atributos propios de la leyenda negra que encarnaría perfectamente en un personaje de la escala de Cortés. Cortés, a mi juicio, la gran habilidad de Cortés no está no solamente en el manejo de la espada, por supuesto no era un cobarde, eso está claro, era un hombre valeroso, sino en ser tan perspicaz como para darse cuenta de las contradicciones que había en aquel territorio, es decir, de la estratificación y de la diversidad de pueblos en diversos estados de civilización y de sometimiento, ser capaz de pactar y de convertirse, como habéis dicho en el vídeo, yo se lo he sostenido también, incluso hace poco en México lo sostuve, ser una especie de, sin especie, un libertador de pueblos oprimidos. Es una idea, yo creo que importantísima, lo va a repetir Pizarro después, que era menos listo que Cortés. En el Perú, bueno, menos listo, menos instruido, digamos. Sí. En el Perú, pero eso es absolutamente fundamental porque es que si no se entiende. Es decir, los españoles somos gente muy grande, no hay más que vernos a ti y a mí, pero 500 no conquistamos el imperio mexica, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos tlaxcaltecas, etcétera, había en Tenochtitlán al final? Hasta 100.000 combatiendo. No, claro. El músculo de Cortés se lo dan los tlaxcaltecas fundamentalmente. Primero los totonacas, a los cuales vence, y luego los tlaxcaltecas que vence y que enseguida se dan cuenta de que están más protegidos bajo la autoridad de Cortés, que en el fondo era la autoridad imperial de Carlos V y con la implantación, por supuesto, del catolicismo en aquellas tierras, que bajo el yugo de un Moctezuma que además se le presenta novelescamente como un hombre pusilánime, pero era bastante severo. De hecho, además, aconsejó a Cortés que fuera duro con los propios súbditos una vez que estuvo capturado por los españoles. O sea, que digamos que la conquista, en gran medida, el grueso de la tropa, de la hueste de Cortés, es indígena, y esto es algo pues que contradice enormemente las visiones que se suelen arrojar sobre Cortés. Porque además la mayoría de ellas son visiones nacionalistas del siglo XIX, claro, XX, elaboradas por las élites nacionales, ya sea mexicanas, argentinas, de donde sea, o españolas incluso también. No, es que en el XIX a mí me parece que se producen dos cosas que hay que combatir si queremos ser más equilibrados a la hora de interpretar los hechos. Por un lado, pues se produce esta especie de conexión de esas nuevas naciones con el periodo prehispánico, cosa que es absolutamente errónea, es decir, el México actual está mucho más emparentado con el virreinato de la Nueva España que con lo que hay antes. Y por otro lado, por lo que respecta a los personajes, pues en este siglo del romanticismo pues se mitifica el héroe individualista, y yo creo que ni una cosa ni otra encajan, al menos en la visión que yo hago sobre Cortés. Cortés, por supuesto, es un hombre destacadísimo, insisto en ello, pero al fin y al cabo es una especie de sumatorio de fuerzas que le van empujando hacia el interior. En Veracruz es donde se fragua el Cortés que penetra en la tierra, porque no era el objetivo inicial, y eso lo hacen parte de sus compañeros, los que querían seguir avanzando. En Veracruz es donde las naves, que no las quema, las barrena, hay que recordarla con la cosa, que esto es importante. Doña Marina, personaje, Malinche, en fin, personaje utilizado habitualmente como ejemplo del mundo amerindio que se humilla ante el nuevo poder. Hay que recordar que esta muchacha era esclava. Era esclava. Y que había sido vendida porque los amerindios tenían la costumbre de utilizar a las mujeres como objeto de cambio. Eso es. Todos sin excepción, prácticamente. Sí, doña Marina, además, si nos damos cuenta en la iconografía de los lienzos que existen, la iconografía indígena, siempre aparece, Cortés aparece en unas sillas parecidas a estas, ¿verdad? Y enseguida encontraríamos, si yo fuera Cortés, que no lo soy, encontraríamos aquí a doña Marina pues interpretando y aconsejando, porque doña Marina fue fundamental, e incluso en el episodio de Cholula es la que da el chivatazo de que se está fraguando una emboscada, ¿no? O sea que doña Marina es esencial, y el papel que juega, a mí me parece muy injusto llamarla Malinche y tender al malinchismo que es una especie de patología mexicana actual, que creo que es muy negativa para México. Yo creo que doña Marina lo que hizo pues era luchar por su liberación del estado de esclavitud en el que estaba sometida, y es lo que hicieron otros pueblos, ver que las condiciones que les ofrecía Cortés, aun cuando no fueran las mejores imaginables, eran superiores a las que tenían. Una cuestión que hay que plantear con toda crudeza, por políticamente incorrecta que sea, que es que hay civilizaciones donde la gente vive más cómoda que en otras. Claro. No diré superiores o inferiores por no ponerme aristotélico, pero es evidente, claro. Bueno, el aristotelismo tuvo mucho peso en la conquista de América. Eso es un tema para... De Valladolid, hay mucha tela que cortar. Vamos a dedicarle un día uno a la controversia de Valladolid, efectivamente. Y lo que yo diría, además, la importancia que tiene doña Marina está también en su participación activa en uno de los frutos principales de la conquista de América por parte de los españoles, que es el mestizaje. El hijo que tuvo Cortés con doña Marina recibió el hábito de Santiago, es decir, una de las más altas distinciones de la época. Y Cortés además llegó a afirmar
algo así como... Él tuvo otro Martín Cortés, digamos... tenido con la marquesa con la que fue su segunda esposa, y llegó a decir del Martín Cortés mestizo: no lo quiero menos que el que tuve con la marquesa. Es decir, que Cortés admitió perfectamente sus hijos mestizos. Tú apuntas eso a la hora de hablar de Cortés como personaje, porque es de los primeros ejemplos. Núñez de Balboa también, pero al final murió demasiado joven. Los primeros ejemplos en los que realmente la idea de la hispanidad no hace falta enunciarla porque se vive. Se ejercita, y es un poco, efectivamente se ejercita, sí. Y es un poco eso. Lo llamativo es que en los años posteriores, y sobre todo a partir de las emancipaciones, las élites criollas nacidas de aquello, para legitimarse a sí mismas, hayan preferido abandonar esa historia, que es la suya real, de la que ellos proceden, para entroncar con un pasado ficticio al que no pertenecen. Claro, claro, eso es un puro ejercicio voluntarista y en gran medida gratuito. Los actuales hermanos nuestros hispanoamericanos pues están perfectamente homologados con nosotros pues, por la vía de la cultura, de la religión, del idioma, del código legal que ha regido más o menos estos siglos, del urbanismo, en fin, pertenecemos a una misma civilización cuyas bases las sientan los conquistadores, que luego son los que, yo siempre digo, que desbrozan el camino para que se vengan a asentar las instituciones hispanas posteriormente. De hecho, los conquistadores quedan, digamos, orillados en cierto modo, de hecho hubo muchas quejas, para que se asienten las instituciones, cabildos, virreinatos. Sí, sí. A eso iba yo ahora mismo, para cerrar un poquito el tema de Cortés, los 2 minutos que nos quedan, porque su propia peripecia es esa. Claro. Es decir, él realmente abre el mundo, pero claro, para conquistar hace falta un temperamento y para gobernar hace falta otro temperamento muy distinto. Claro, claro. Y evidentemente el conquistador ya no es el hombre apto para poner todo aquello en orden. Claro, de hecho Cortés y los conquistadores tuvieron que someterse a un juicio de residencia, es decir, a una auditoría muy completa de qué han hecho Ay, oye, por cierto, paréntesis, es que estoy harto de oír eso de que todos les juzgaban a España ingrata y tal. No, vamos a ver, no le juzgaba a nadie. Juicio de residencia quiere decir literalmente una auditoría. Sí. O sea, una vez allí tenía que dar cuentas, evidentemente. Era eso, no era nada más. Claro, también los virreyes tenían que someterse a ello. Sí, es decir, había una evaluación de cómo se ha comportado el individuo, de qué ha hecho con los dineros y con el comportamiento con indios y con esclavos, y responder ante la ley. O sea, si algo tiene el Imperio Español es una densidad legal bastante importante y documental. De hecho, eso es lo bueno, que tenemos archivos pues, para aburrir, o para investigar, mejor dicho, ¿verdad? Termina Cortés 15 años después de lo de México, en Argelia, en la campaña de Carlos V, pegaba al emperador a ver si conseguía algo. El emperador, que hacía muchas fiestas por otra parte, porque Cortés nunca fue un hombre maltratado por la corte, pero los títulos a los que él aspiraba, que eran títulos políticos en realidad, esos no los tuvo jamás. Bueno, tuvo el marquesado del Valle de Oaxaca, que no es poco, ¿eh? Y lo que no hizo, porque esa es una de las sospechas que se han lanzado sobre él, lo que no hizo, al menos documentalmente yo no lo he encontrado las evidencias, es alzarse con la tierra, que era la forma de convertirse en un rey. No lo hizo, fue un hombre leal a la corona, y de hecho, pues si no hubiera participado en la campaña de Argel, ¿qué necesidad tenía él, verdad? Había recibido grandes honores, 23.000 vasallos, un valle potentísimo, unas rentas muy fuertes. Es decir, que también el ideal romántico juega en contra de Cortés. Cortés no murió en la absoluta miseria, como gusta a algunos trazar estas biografías, ¿verdad? O sea, que murió en territorios del duque de Medina Sidonia, en fin, no quedará en ningún lado. No era Iván Vélez, muchísimas gracias, que se nos acaba el tiempo. Gracias. Las historias de todos los conquistadores, de todos ellos, son extraordinarias. Hernán Cortés, además, tiene una densidad formidable, personalmente y por su propia peripecia vital, como para inclinarse sobre ella. Y el libro de Iván Vélez, del mito de Cortés, es extraordinario para iniciarse y para reflexionar, que es de lo que se trata. Iván, muchísimas gracias. A vosotros. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias y buenas noches.